¿Cuál es la importancia de la reflexión filosófica sobre el arte? Se debe cuestionar: ¿qué es arte? Distintos pensadores han querido abarcar un concepto sin necesidad de tomarlo como único, porque cada persona ha creado su concepción de este mismo. Sin embargo, es común escuchar en varias de estas definiciones palabras claves, tales como expresión, idea y representación. Después de todo, se trata de una forma de lenguaje intrínseca en el ser humano. En este punto es donde entra la reflexión filosófica, que nos amplía el panorama al cuestionarnos sobre las formas de expresión de otros grupos humanos, incluido el propio. Consiguiente a ello, los horizontes se abren hacia nosotros y nos enseñan que el mundo es un lugar más arriesgado y diferente en sus propuestas de representación, a lo que el nuestro limitado concepto natal nos expone. Concluyendo lo anterior dicho, la importancia del pensamiento no solo radica en divagar acerca de qué si nos agrada o no un lenguaje artístico, sino también en la sustancia de la idea detrás del generador del mismo lenguaje y todo aquello que lo rodea, ya sean familiares, grupales o de culturas en general. Considero que es importante hacer una reflexión del arte, porque cada obra propuesta o ya elaborada tiene un sentido principal con el que el artista se incentiva a realizarla. Para ello, cabe resaltar que tanto como el espectador y el creador deben tener en cuenta una propia reflexión hacia lo que observamos de dicha manifestación artística, ya que ésta fue creada con el sentido subjetivo del artista. Este intenta llegar a una comprensión profunda de los elementos decisivos que van a componer su obra. Con ello, conduce a la creación, pero también conlleva una relación objetiva que vendría a ser la realidad. Existen diferentes formas en las que apreciamos el arte. A esto mayormente lo conocemos como el arte subjetivo, ya que muchos pueden estar o no de acuerdo. Aunque al juzgar, principalmente usamos los términos bello o feo. Esta sería la forma de emplear los juicios estéticos hacia la obra, ya que como resultado nos generan emociones y sensaciones ya sean positivas o negativas, siendo esto considerado una de las ramas de la filosofía llamada estética. La estética nos brindaría hacer una reflexión sobre los problemas del arte, ya que en parte analizaría filosóficamente los valores que están contenidos en la obra. Para culminar, sí, considero importante que todos deberíamos tener una reflexión de una manifestación artística, aunque no tengamos una definición del arte por igual. Existe el criterio de analizar los diferentes elementos para poder juzgar más allá de si la obra solo es bella o fea, y así poder concluir si es o no considerado arte para uno mismo. Bueno, para mí el pensamiento y reflexión de cada observación que realizamos de nuestro entorno es también importante, pero no solo para el artista, esto también aplica a toda persona consciente de su alrededor, ya que sin esta relación con el entorno no tendríamos la capacidad de tener una visión crítica de las cosas y que de igual manera la reflexión misma nos ayuda a poder crear. Sin embargo, muchos de los artistas y estudiantes también solemos pensar que en algún momento nos va a caer esa inspiración para realizar obras de arte. Pero esto no es así. Incluso cuando decimos ya llegó la inspiración, no es porque haya llegado sola, porque sí, sino que se trata de haber recordado algo que en algún punto de nuestro quehacer cotidiano fijamos esta visión crítica, expectante de las cosas que tenemos alrededor. En lo personal, pienso que la reflexión filosófica del arte es importante, porque te ayuda a tener un concepto más general sobre el arte en sí, ya que se pueden escuchar los puntos de vista ajenos, entenderlos y a su vez enriquecerse de ellos. Uno como artista siempre pone una parte de sí mismo en sus obras. Cuando creamos algo, puede resultar bello para algunos, como horrendo para otros, y aunque algunas veces cuesta aceptar la opinión ajena, uno se debería sentir nutrido de que su obra pueda generar distintas interpretaciones. No hay por qué ser individualistas con el arte, sino al contrario. Una obra puede ser algo personal, pero no por eso tiene que ser puesta en cuarentena de las opiniones del resto, ya que el arte no se trata de reflejar la belleza, sino de reflejar la esencia de la realidad, la esencia de uno mismo, nuestras experiencias o lo que sentimos. Y es que al menos para mí la belleza del arte recae justo en eso, en su amplitud, lo distinto que puede llegar a ser una obra de otra, y el cómo nos puede llevar a tener una infinidad de reflexiones en torno a ellas. Considero que la reflexión tanto filosófica como estética es algo fundamental en el desarrollo de cualquier artista.
sobre todo en la actualidad donde todo tipo de información histórica es accesible a todos. Esto debido a que el arte en sí mismo ha evolucionado y establecido en el ser humano desde su visión de ver la vida desde sus comienzos. Es importante en un análisis de imagen el contexto, la intención y la interpretación en el espectador, y esta importancia que recae en el artista generador de estas imágenes para poder enviar un mensaje más allá de las palabras es el objetivo. Esto tomando en cuenta que el arte durante siglos ha estado relacionado a la belleza, lo cual desencadenó una rama de la filosofía que se le conoce como estética, y que anda en constante cambio dependiendo de las personas. Estudiar la estética y reflexionar de ello nos brinda más allá que un análisis visual. También nos brinda una demostración de qué es lo que el humano busca en la belleza y cuestionarnos por qué. Esto es algo muy rico en la inspiración, ya que podremos entender mejor como artistas a conocernos y entendernos. Pese a la definición de belleza y que haya cambiado mucho junto con la definición del arte, no podríamos negar que la amplitud del mismo concepto es valorada en distintas maneras, dándole al arte cambios y una constante evolución que siempre nos conmueve como seres sensibles. Sin embargo, también entendería que en sí el estudio de la filosofía no es del agrado de todos, pero es inevitable que haya un interés en las personas en la reflexión de las imágenes, ya que estas siempre han generado en nosotros un impacto que siempre nos genera algún sentimiento o alguna inspiración para seguir en nuestras vidas cotidianas. ¿Por qué es importante la reflexión filosófica del arte? La filosofía nos contribuye a reflexionar sobre grandes problemas en el mundo, y el arte nace de un concepto estético o puramente expresivo. Me parece importante que exista la reflexión filosófica para el artista y para el espectador, ya que el artista tiene que nutrirse de distintos conceptos como la capacidad de realizar cualquier objeto y variar en distintas técnicas para que pueda expandirse y pueda cuestionar lo que está por sentado. Porque al dar por sentado es tener una reflexión básica de la vida o un modo fácil de ver las cosas. En cambio, la filosofía es reflexionar y cuestionar si lo que realmente estamos haciendo es correcto y bueno. En cambio, el espectador identifica lo que es bello y lo que para otros no lo es. Entonces, el espectador cuestiona la base del arte desde distintas perspectivas. En este caso, la base del arte es preguntarnos si esto es arte y por qué se le denomina arte a las cosas, ya que al no tener una estructura mínima de las cosas, es necesaria una reflexión de tales objetos para cuestionarnos si lo que tenemos a nuestro alrededor es arte. Round 2. Fight. Para iniciar, en esta oportunidad me tocó comentar la opinión de mi compañero Eloy Salazar, con quien comparto parte de su respuesta hacia la pregunta de ¿por qué es importante la reflexión filosófica del arte? Comenzamos con el cuestionamiento de ¿qué es el arte? Considero que la respuesta siempre va a ser subjetiva, ya que el conocimiento y la apreciación se da de diferentes maneras en cada uno. Pero aunque no tengamos un concepto por igual hacia qué es lo que consideramos arte, es necesario hacer un análisis de lo que compone en la obra que se está empleando, ya que el artista tuvo que visualizar algo para poder generar dicha manifestación. No obstante, como él mismo menciona, la reflexión filosófica nos permite ampliar la forma de cuestionar el lenguaje visual de otros. Esto quiere decir que cada uno tiene un criterio mucho más que solo considerar si es placentero o no, pero a su vez, el artista debe saber implementar los elementos indicados para poder interpretar el mensaje inicial con la que fue elaborada la obra. Entonces, concluyo diciendo que la importancia de la reflexión filosófica en el arte nos permite tener un mayor panorama al momento de cuestionar lo que observamos como espectadores. Pero también esto sirve al artista, ya que necesita también analizar qué elementos serán parte de este, ya sea en el discurso y la plástica de la obra. Coincido en la opinión de Annie en cómo nos menciona esta importancia fundamental de la reflexión filosófica, ya que partiendo de ella misma es el motor que incentiva a producir ideas y refrescarlas en su contexto para elaborar obras de arte.
Bueno, desde la existencia humana, los primeros hombres intuitivamente también tenían la necesidad de crear y representar lo cotidiano. Asimismo, en la actualidad también seguimos creando desde la plasticidad y hacer uso de los conceptos para expresar un sinfín de emociones. El arte, si lo vemos de otras maneras, en cuanto a las formas que pueden ser creadas y representadas, incluye también un factor emocional y de estética, que va dependiendo desde las experiencias de uno mismo en función de su ética. La ética es un punto primordial, ya que a la hora de expresarse y en cómo también seremos juzgados por nuestras creaciones, desde cómo el espectador dirá si es bueno o malo para él. Pero al final un arte que va de lo éticamente malo quizás sea una forma de manifestarse. En síntesis de lo anteriormente enunciado, me queda claro que al final uno decidirá lo que quiere ver como arte porque tenemos nuestra propia subjetividad. Y eso es lo que necesitamos para cuestionarnos. Y el arte también es uno de ellos, en el que nos complementa como sociedad y seguir generando nuevas ideas de arte. Coincido mucho con la opinión de mi compañero Richard, porque él menciona que la inspiración del artista no viene de la nada, no cae del cielo ni está hecha por obra de magia. Los artistas generan obras a través de sus vivencias y su pensamiento crítico, ya que son estudiosos de las imágenes y de las sensaciones que éstas generan y los conceptos que se les puede llegar a dar. Pese a que tengan distintas interpretaciones en el público, el objetivo mismo es que el público pueda interpretar algo, un mensaje que recibir. Y muchas veces es este público quien también tiene que estar preparado en algunas obras para poder determinar su valor, ya que precisamente es el otro quien valora la obra de uno, más allá que el mismo artista. Y es por eso que el arte nunca puede llegar a ser ajeno totalmente a la sociedad ni a la comunidad, ¿no? Ya que en la misma filosofía también se nos habla mucho de que somos seres sensibles y somos seres en sociedad. Y es así como el arte mismo se ha desarrollado a través de la belleza y a través de nuestro pensamiento crítico. La estética también nos ayuda a hacer un registro de cómo la humanidad ha pensado en la misma imagen y con qué ha ligado ciertos aspectos del arte en distintas épocas de la humanidad, lo cual enriquece mucho nuestro pensamiento en la actualidad, donde podemos poseer cualquier tipo de información y poder enriquecernos cada vez más para poder generar obras que puedan decir de muchas cosas en distintos contextos. Respondiendo al comentario de mi compañero Diego Barrantes, que dio a la pregunta ¿por qué es importante la reflexión filosófica en el arte? Quiero iniciar agradeciendo a mi compañero por tocar distintos puntos específicos en su respuesta, ya que me resulta muy enriquecedor y concuerdo con él en el acceso que tenemos hoy en día gracias a las distintas fuentes de Internet que de una manera u otra nos nutren y nos actualizan. También en el punto en que habla sobre la interpretación y la intención que tiene el espectador, ya que cumple con un papel muy importante para el trabajo de un artista, ya sea visibilizando, tomando conciencia y causando un impacto social. Además, empatizo con lo que mi compañero comenta respecto al cambio y la definición de la belleza y el arte. Yo también tengo la idea de que la búsqueda del arte no siempre es la reproducción de la belleza, y lo veo bastante acertado porque aquello va de la mano con la perspectiva de cada persona y su entorno. Debo decir que concuerdo con lo que dice mi compañera Basti, el no dar por sentado las cosas respecto al arte para no verlas desde lo básico. En sí, el mismo cuestionamiento sobre lo que es el arte, gracias a nuestras reflexiones, les otorgan cierta complejidad a un tema que ya de por sí es bastante profundo. Además, el mismo cuestionamiento filosófico sobre si lo que estamos creando como artistas es bueno o no, también contribuye a la propia moralidad que tenemos como individuos dentro de una sociedad y de manera general. Puesto que si no cuestionamos la moral en torno a la obra que realizamos, cabe la gran posibilidad de herir o afectar los sentimientos de otros, por más buenas que puedan ser nuestras intenciones. Además, aun así nuestra obra haya sido realizada en un momento sin inspiración, por lo que posiblemente en un principio pareciera que no cumpla con alguna función específica, ni queriendo dar un mensaje claro, es recomendable hacer un análisis y reflexionar sobre ella y sobre nosotros mismos, ya que así se le puede atribuir una mayor profundidad al descubrir aspectos que desconocíamos, tanto de la obra como de nosotros, ver la obra con otros ojos, e incluso reactivar nuestra propia imaginación
para así poder agregarle elementos enriquecedores que aclaren nuestras ideas y nuestro mensaje. Mi compañera Valeria resalta la importancia de la revisión de distintas obras para enriquecer la propia, y no podría estar más de acuerdo, pues con visiones ajenas del mundo que nos rodea, podríamos encontrarnos con otras formas de representar ciertas ideas, dejando de lado algunas que no nos resulten agradables, y tomando a su vez otras que sean compatibles con nuestro pensar, siempre tomándolo como un proceso de aprendizaje único en su clase, y no como otro dogma al cual seguir sin cuestionar ni chistar. Otro punto que me resultó llamativo fue con respecto a la creación de una propuesta más personal, que si bien es pensada en un principio como algo más aislado y solo proveniente de las experiencias individuales de cada quien, esta suele llegar a niveles más comunitarios, donde nuestro exterior afecta en gran medida nuestro proceso de aprendizaje y temática creativa. Y a su vez con nuestra obra podemos influenciar en ese mismo contexto cultural, ya sea en pequeña o gran escala social, como bien han demostrado diversas obras del arte universal. Finalmente, acotar sobre el tema de la reflexión estética, en la cual concuerdo de que el arte no refleja únicamente la belleza, sino también aspectos crudos, directos y reales. Claro que hay una idea preconcebida, ¿no?, de que se puede idealizar conceptos a través del arte, pero estos casi nunca se encuentran alejados de una realidad adyacente, pues si se va a mejorar o representar de una manera u otra la autopicidad, una práctica, una idea o un lugar, para su correcta implementación se debe conocer primero esta misma realidad. Bueno, antes de finalizar este programa número 1 de Jatos Podcast, quiero decir que ha sido una experiencia muy enriquecedora y divertida a la vez. Creo que muchas de nuestras opiniones han coincidido bastante y hemos complementado otras que probablemente no hayamos pensado lo mismo, lo cual siempre se agradece mucho. Quiero agradecer también al profesor Eli por brindarnos un rato esta clase y por escucharnos, y también a toda la clase de filosofía de 101 de Bellas Artes. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Chao, chao. Pasen buen fin de semana.